Agradezco la invitación a participar en este importantísimo evento sobre la milpa en nuestro país, y me da especial gusto que sea la UNAM quien lo convoque y que lo esté impulsando, especialmente cuando hace 2 días me llegaron unas invitaciones de otros departamentos de la UNAM invitando a sembrar transgénicos. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento del amaranto dentro del espacio de la milpa. Voy a enlazar este tema con lo que se llama el Convivium Tehuacán Mixteca Popoloca, la Mixteca, que abarca una parte sur de Puebla, noroeste de Oaxaca y una franja de Guerrero. Es una zona semiárida, montañosa, y es el nudo mixteco, porque ellos han podido entonces preservar mucho de su cultura, de su riqueza en esta región. En este rincón del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, es en donde se encontraron las cuevas del maíz, el doctor Richard McNish en los años 60, que se llamó el Proyecto Arqueológico Botánico de Tehuacán. Si queremos entender el origen de la cultura, tenemos que encontrar la evolución de su alimentación. Él decía, en el momento que la gente era nómada, tenían cultura muy limitada. En el momento en que empiezan a aprender a recoger las mejores semillas y sembrarlas, eso les da más alimento, eso les da más neurona, y eso les da más tiempo libre, y entonces pueden empezar a desarrollar otras áreas de cultura. Y lo descubrió en una cueva caliza, en la que la gente vivía en una cuevita más chiquita que esta acá, hubiera un hoyo tremendo, también de la misma caliza. Entonces se convirtió en el basurero de los habitantes de la cueva. Entonces vivíamos aquí y todo lo que teníamos de desechos va para el basurero, ¿no? Y entonces se fueron formando capas con todos los desechos de instrumentos, desechos de alimentos, pero luego llegaba el viento y depositaba polen, y entonces los arqueólogos dijeron que se habían encontrado la cápsula del tiempo, porque habían encontrado perfectamente estratificado todas las etapas evolutivas, desde que llegaron las primeras 3 familias que habitaron esa cueva, alrededor de hace 8000 años, llegaron ahí a la región, y a partir de ahí pudieron hacer la interpretación de la secuencia evolutiva ininterrumpida de cómo fueron avanzando paso a paso en su cultura. Cuando llegaron los conquistadores, Sagún le preguntó a los misioneros qué es lo que sustenta la vida.
Y los sabios indígenas, que se les llamaban los tlamatini, respondieron, sin dudar, lo que sustenta la vida, el maíz, el frijol, el amaranto. ¿Sí? Estos tres cultivos se sembraron intercalados, junto con la calabaza, el jitomate y otros en una misma parcela. Cuando llegué allá y me decían, esa es una milpa, entendí que en realidad la milpa es ese policultivo, fenómeno biológico de gran riqueza de procesos de apoyo entre las diferentes plantas. Entonces tenemos una gran riqueza en su comportamiento botánico en el campo y luego una gran riqueza en su aporte nutricional, que tenía la gran ventaja de que era un método de seguridad alimentaria, que si en algún año llovía mucho, se pierde el frijol, pero sacan muy buen maíz, y si en algún año llueve muy poquito, se va a perder el maíz, pero van a tener el frijol. Y con eso los amigos tienen una estrategia asimilada en su cultura, que ya ni siquiera es como, no se la preguntan, no se la cuestionan, así es como sobrevive uno, así es como se sustenta la vida. En el Códice Mendocino, los tributos que pedían los aztecas a los reinos vecinos que tenían sojuzgados, y curiosamente se encuentra que lo que mayor cantidad de tributos solicitaban eran maíz, frijol y amaranto. Los expertos nutriólogos nos dicen que la combinación en el mismo alimento, en la misma sentada a comer, consumir maíz, frijol y amaranto, logra un equilibrio perfecto de aminoácidos, formando un alimento completo. Si ustedes a una tortilla, si van a comer un taco con frijoles, que es lo tradicional de nuestro pueblo, si a esa tortilla le añadiéramos entre un 20 y un 30% de harina del amaranto a la hora de hacer el nixtamal, tendríamos un alimento completo, ¿sí? Y no habría pretexto para la desnutrición en nuestro país. Nuestro secretario de Salud dice que necesitamos 3 generaciones para superar la desnutrición en México. Yo le puedo decir, señor secretario, nosotros tenemos demostrado que necesitamos 5 meses, ¿sí? No 3 generaciones, ¿sí? La receta es esta, y la conocían perfectamente bien los pueblos indígenas. Cuando llegó Cortés, describe él en sus cartas de relación, describe que en el templo principal había un ídolo del tamaño de un hombre robusto, hecho de una pasta que ellos llaman tzoali, que quiere decir el alimento de los dioses, rociada de sangre. Pues resulta que también en el libro de Sahagún ustedes van a encontrar que en todas las fiestas van a encontrar que dice que se usaban esta especie de bledos, y se refiere al amaranto. Del día de la festividad de cada uno de los dioses, se ofrecía la estatua del dios en el templo, se rociaba de sangre de los vecinos tlaxcaltecas, lo ofrecían a los dioses y luego lo aventaban por las escalinatas para que se despedazara, y el pueblo recogía los pedazos y lo comían, ¿sí? Y a ese comer el amaranto con sangre lo llamaban el teocualo, ¿sí? Es la comunión, es comerse al dios, teocualo. Los misioneros dijeron, óyeme, no, el cuerpo del dios, la sangre del sacrificio, ofrecida en el templo, para que se lo come el pueblo, que de las peores idolatrías era la que se hacía con el amaranto. Y entonces ahí empieza la leyenda, hasta ahí lo tenemos documentado. Y la leyenda dice que entonces empezaron a prohibir el amaranto, que le cortarían la mano a aquel que cultivara el amaranto. He buscado con todos mis contactos posibles el texto de prohibición del amaranto y no lo he encontrado. Lo que he encontrado es los textos de prohibición de los rituales en los que se usaba el amaranto. Entonces, al parecer, hay ahí una confusión de qué es lo que estaba prohibido, el amaranto o el ritual. Pero pues, si se prohíbe el ritual, pues el amaranto perdió su importancia, ¿sí? Pero para efectos prácticos, nuestro pueblo perdió su balance nutricional, ¿sí? En el momento en que el amaranto pierde su lugar en la dieta junto con el maíz y el frijol, en ese momento empieza una grave carencia nutricional que nos empieza a hacer más chaparritos, más susceptibles a enfermedades, y un pueblo más débil porque es un pueblo mal alimentado.
de que los alimentos originarios de Mesoamérica son mayor maravilla que nuestras pirámides, ¿sí? O sea, fue gracias a estos alimentos que tuvimos esos inmensos avances culturales que produjeron pirámides, templos. En 2007 vino Carlo Petrini, el presidente de Slow Food, hicimos el Congreso Internacional en Puebla, y él dijo: a quien haya inventado la milpa le deberían de dar el premio Nobel de la ciencia, de la alimentación y de la paz. Dice, no hay invento más fenomenal en el mundo que la milpa mexicana. Y fuimos a empezar el proyecto, y la estrategia de inserción fue: vamos a asumir el punto de vista de los más pobres para comprender su realidad, ¿sí? O sea, en vez de decir, bueno, somos universitarios, tenemos conocimientos, les vamos a llevar una especie de ayuda o receta o solución. No. Es, vamos a escuchar y vamos a observar. Encontramos que el principal problema, el eje, era la falta de agua. La gente nos explicaba que la pobreza se derivaba de la falta de agua, porque se enferman los niños, porque las señoras pierden cantidad de horas en ir a acarrear el agua, y los señores nos dicen, en 7 de cada 10 años se nos pierden nuestras cosechas. Descubrimos en los pueblos una gran riqueza culinaria. En cada rincón el pueblo ha sabido desarrollar, crear los alimentos, y estos son inventos de gente pobre, ¿sí? O sea, ¿por qué es tan rica la alimentación mexicana y tan diversa? Pues porque tenemos muchísima gente pobre, y que se vio obligada a decir, ¿qué de lo que tengo alrededor puedo utilizar para alimentarme? ¿Y cómo lo preparo para que sea un poquito menos amargoso y un poquito menos desagradable que las hierbas del campo? Entonces, ahí viene el origen de la riqueza culinaria. Pero detrás de esa riqueza hay toda una cultura hidroagroecológica, ¿sí? O sea, toda una concepción indígena de manejo del territorio, en que sabían aprovechar el agua, entendían el clima, entendían sus semillas, entendían las asociaciones. Entonces, esa visión hidroagroecológica que alcanzaron esos pueblos prehispánicos, todavía hoy no la recuperan nuestros científicos. Detrás de todo esto hay un sujeto histórico, nuestros pueblos indígenas, que gracias al levantamiento zapatista por fin nos enteramos que tenían dignidad, ¿no? Y que tenían algo que hacer en este México del siglo XX en ese entonces y XXI ahora. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.